Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación organizada por el Instituto de la CONACOM. Me presento, soy Andrea Cambi, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando esta capacitación sobre acuerdos de colaboración en el derecho de la competencia. Antes de iniciar, quisiera darle la palabra al doctor Rolando Díaz, miembro del directorio de la CONACOM, para que dé algunas palabras de bienvenida. Doctor. Muchísimas gracias, Andrea, y muy bienvenidos a todos los que nos acompañan y que suelen estar habitualmente con nosotros en este tipo de actividades. Ya estamos cerrando el año y queremos cerrar este año con un broche de oro. Hoy nos acompañan Vanessa Facuse y Matías Ponce, quienes primero que nada tuvieron la enorme gentileza, la enorme generosidad de escribir este año para nuestro anuario de Derecho de la Competencia, a nuestro anuario nacional de la competencia, y lo hicieron también con Stefan Goeke, quienes escribieron sobre acuerdos de colaboración en el derecho de la libre competencia. Y qué mejor forma de difundir el artículo, de presentar el artículo, que es algo que venimos haciendo también con cierta habitualidad, que es compartir con los autores directamente y que nos expongan el contenido de este artículo, y que por supuesto a todos los que hoy nos están acompañando les invitamos a leer también el artículo. Reiterándoles el agradecimiento, esperando que esta actividad sea del agrado de todos, que todos podamos aprender en nombre del directorio y en nombre del Instituto de la CONACOM. Les damos la bienvenida de vuelta a todos y les agradecemos a Vanessa y a Matías que nos acompañan el día de hoy. Y yo creo que en honor a la puntualidad de todos los que nos acompañan, podemos arrancar directamente. Muchísimas gracias nuevamente, Vanessa. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a ustedes, en especial a Rolando que nos convocó, digamos, en un encuentro que tuvimos en Lima, y nos sentimos de verdad muy orgullosos de haber sido convocados y poder contribuir a la discusión en un tema que quizá es más bien novedoso. Entonces la idea y también es bastante novedosa su regulación, así que creemos que ojalá haber sido un aporte y abierto a la discusión. Vamos a hacer una presentación un poco en línea con lo que se expuso en el trabajo, un poco más orientada también a análisis de caso y también después abierto a una conversación. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy Ya, bien. gracias. Sí, perfectamente. Pantalla completa y todo, estamos bien. Bueno, la invitación, ¿cierto? Lo que conversamos a propósito de su regulación era hablar de acuerdos de colaboración en el derecho de la competencia. Lo primero que quisimos traer como imagen es que uno cuando habla de acuerdos de colaboración entre competidores, lo primero que dice, bueno, esto es una gráfica, ¿cierto? Pero son aquellas conductas que bajo las normas de competencia son las que sancionan de manera más grave. Después hay esta manito que sale, es como no solamente afecta al mercado, sino que en realidad le estamos metiendo, digamos, estamos afectando a los consumidores, que son quienes pagan. Y por tanto, trajimos también en Chile un caso muy conocido de colusión, que es el caso de farmacia, ¿ya? Y estas tres personas representan a las tres empresas, pero lo interesante es el diálogo. Dice, ¿para qué competir, cierto? Mejor pongámonos de acuerdo. Estas empresas fueron sancionadas. En Chile fue de los casos más emblemáticos que tuvimos porque se habían coordinado para el alza del precio de los medicamentos. Entonces, con todo este panorama, que todos más bien nos manejamos, digamos, los principios de competencia, es por qué estamos hablando de acuerdos de colaboración, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que superar una primera valla. Y además, esto se suma a cuáles son los objetivos que tenemos de la política de competencia. ¿Por qué estos acuerdos son malos, digamos? ¿Y cuáles son los espacios para permitirnos analizar o tolerar este tipo de acuerdos entre competidores?
Y en ese sentido, obviamente hay decisiones de política pública económica. Hay veces que los países definen cuál es el objetivo de política de competencia que regula o que protege la regulación, y hay otros que los tenemos abiertos como nosotros. Pero uno puede decir cuáles son los objetivos clásicos: el bienestar del consumidor, la eficiencia económica, ¿cierto? Tener mejores precios, mejores servicios, digamos, y que alcancen un mayor número de consumidores. Esto contribuye al bienestar en general, pero además tenemos que resguardar la cancha, ¿cierto? Y tenemos que garantizar las reglas para una libertad para competir. Entonces, con todos estos objetivos de competencia, ¿cómo compatibilizamos estos criterios para decir cuándo se permiten acuerdos? Y ahí nos llamó mucho la atención la regla de ustedes, que obviamente no somos expertos en su norma, así que vamos a ser muy prudentes, pero nos llamó la atención que es bastante excepcional en la forma que ustedes tienen regulado, ¿cierto?, sus reglas generales de prohibición y esta excepción. Ustedes tienen este artículo 8º que establece que es bastante estándar una prohibición general a los acuerdos entre competidores, en todas sus formas de manifestarse este acuerdo, y que tengan, ¿cierto?, por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en toda parte del mercado. Es un listado ejemplar, no taxativo, a lo mismo que tenemos en Chile. Lo que nos llamó la atención y nos motivó a escribir este artículo es que tienen una excepción en cuanto a cuándo estos artículos, o sea, estos acuerdos no se sancionarían, y se establece que la misma autoridad, ¿cierto?, de aplicación de estas reglas tiene que analizar las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Establecer esta excepción, digamos, en la regulación es bastante atípico, ¿ya? Pero tiene bastantes elementos que son interesantes de analizar, ¿cierto? Porque dice primero las ganancias de eficiencia. Entonces, exige que hayan eficiencia. Finalmente, que lo acreditan los agentes económicos. Este es otro elemento relevante de su norma, porque ¿quién tiene la carga? ¿Cierto? Obviamente las agencias de competencia están en una posición bastante asimétrica en relación a los agentes de mercado y al negocio mismo, y por tanto aquí se establece que son los agentes económicos quienes deben acreditarla. Pero además, las eficiencias, ¿qué son las eficiencias, digamos? O en qué se debieran traducir, y establece, ¿cierto?, que incidan favorablemente en el proceso de competencia y en la libre concurrencia. Luego, también buscando y revisando su norma, entramos un poco más también en estos conceptos, que también son conceptos que muchas veces las regulaciones no están ni siquiera descritos, digamos, y establecen que finalmente, ¿qué debieran tomar en cuenta para estos efectos la agencia de competencia? Deben las eficiencias económicas, ya cierto, le estamos poniendo un apellido de los sujetos involucrados, si se pueden obtener por otra vía, o sea, que las eficiencias sean menores a los riesgos, pero además sea, digamos, de última ratio, y cómo también en qué espacio, cómo queda el consumidor en relación a autorizar estas prácticas. Estos elementos son bastante relevantes, ¿cierto?, para efectos de ya definir cuál es el marco que rige a las reglas de competencia en relación a estos acuerdos. Y por tanto uno debería decir, bueno, si yo, tanto como agencia, tanto como abogado externo o agente económico, quiero establecer este tipo de acuerdos, yo debiera hacer un check, digamos, al menos rápido, y ese es el test que un poco les ofrecimos en el artículo, en torno a cómo debiera ver si estoy en este mundo de acuerdo de colaboración o no. Y lo primero es evidente, no se trata de carteles duros, ¿cierto? O sea, no hay un acuerdo de precio o cantidad o limitación de la producción que tenga ese solo por objetivo, digamos. Que sean acuerdos horizontales. Aquí esto es bien importante, porque a veces cuando uno habla de acuerdo de colaboración hay muchos acuerdos que se dan de manera vertical, ¿cierto?, en las distintas líneas de producción y comercialización de los productos. Acá, cuando estamos hablando de un acuerdo de colaboración entre competidores que tiene que pasar estas reglas, tiene que ser horizontal.
obviamente que sean acuerdos que no impliquen actuaciones prohibidas y tienen que establecer mejoras de eficiencia y que además esto que sea de última ratio, ¿cierto? Vamos a ir viendo cada uno. Aquí parece que me quedo como, hay una nota que están abajo, las referencias a los casos están en el link abajo, por si alguien después los quiere revisar. Lo principal es que no se trate de carteles duros y uno dice, bueno, es obvio, nadie va a ir a decirle a la autoridad, mire, tengo un acuerdo en precio y en realidad creemos que este acuerdo en precio por sí mismo ya debiera estar excluido porque corresponde a los acuerdos de carteles duros, ¿cierto? Pero, ¿qué casos que han ocurrido que son bien interesantes? Les pusimos un caso que es que ocurrió en la Unión Europea, con este cartel que es de los detergentes, en que nace un acuerdo de colaboración más bien para generar un acuerdo de sostenibilidad en torno a el etiquetado, a la forma de a la forma del envase de estos productos y de tal manera iban a hacer un acuerdo de industria para efectos de generar este bienestar, digamos, general en torno al embalaje de los detergentes. ¿Cuál es el punto? Que revisado el acuerdo posteriormente se definió que en realidad no solamente ese acuerdo sirvió a esos fines, que originalmente podían haber sido un acuerdo de colaboración, sino que determinó en que las empresas empezaron a coordinar los precios de los detergentes. Entonces, también es interesante que, por muy fácil que parezca esta regla, hay veces también que se ha detectado que nacen con un objetivo más bien colaborativo, que estarían conforme a las reglas de competencia, pero migran, digamos, en el tiempo a acuerdos prohibidos y por tanto eso también es un riesgo de este tipo de acuerdos. Lo que decía, debe ser entre competidores. Bien interesante también excluir de acá que sean agentes económicos independientes, ¿ya? Porque muchas veces también hay acuerdos entre empresas filiales o entre grupos empresariales y esos también estarían permitidos y al menos no estarían bajo estas reglas de acuerdo de colaboración. Lo que decíamos, que no impliquen actuaciones prohibidas, ¿ya? Fusiones o adquisiciones encubiertas. En realidad voy a hacer un acuerdo de colaboración, pero en realidad lo que estoy haciendo es integrar, digamos, toda la compañía como mi canal de distribución. En realidad eso no es un acuerdo de colaboración, sino más bien es una fusión o una adquisición encubierta. Por eso es bien importante que se tenga muy claro cuáles son los objetivos, cómo se va a gestionar y si hay un agente económico, por ejemplo, que se crea de manera independiente o cómo se administra este acuerdo de colaboración. Y también, de nuevo, los límites. Acá este es otro caso que partió también como un acuerdo de colaboración autorizado y terminó por sancionarse en materia de innovación, ¿ya? Finalmente se sanciona a esas marcas o fabricantes de automóviles porque hubo un acuerdo para frenar el desarrollo de una tecnología que podría reducir las emisiones nocivas de sus vehículos. Si bien en algún minuto había un acuerdo de colaboración de todos estos fabricantes de autos para comprometerse a reducir las emisiones, se termina generando un acuerdo para, esto es como al revés, digamos, un acuerdo para efectos de frenar la innovación, el desarrollo de tecnologías que podrían haber reducido las emisiones. Con eso, finalmente terminan por eliminar una variable competitiva. Y por tanto ahí también están los acuerdos de innovación o de desarrollo I+D y hasta dónde ese acuerdo permite desarrollar la competencia o traspasa los límites, por ejemplo, en este caso de eliminar la innovación en estos fabricantes. Por último, lo que decíamos, produzcan mejoras de eficiencia y que superen los efectos negativos, ¿cierto? Y por tanto, ¿qué debieran acreditar los agentes económicos? O sea, lo que se dice, mejoras en la producción, por ejemplo, o mejoras en los precios porque mejoraste las economías de escala asociadas al acuerdo de colaboración, hay mayor innovación, todas estas eficiencias, se mejoró la cadena de distribución. En la época de la crisis sanitaria del COVID,
hubo muchos acuerdos o discusiones que se sometieron justamente a los organismos de competencia en torno, por ejemplo, a mejorar la cadena logística para que pudieran llegar los alimentos o ciertos bienes esenciales a los hospitales, por ejemplo, o alimentos a las personas, que dado la crisis del COVID se decía que individualmente iba a ser mucho más difícil lograr estos objetivos en tiempo y en precio, y por tanto se habilitara estos acuerdos de colaboración de distribución. Ahí hay un caso que fue siempre a la agencia de competencia. Obviamente estos son casos difíciles, son casos bien borderline, pero hay harta experiencia a propósito del COVID, cuando se estimaba que fuera necesario, que fuera indispensable hacer estos acuerdos, hubieran otras vías menos lesivas. Y lo otro que es un último punto en torno a la evaluación, a la consideración de eficiencias, más allá de lo que hemos dicho ahora como qué podría ser considerado una eficiencia, también hay una discusión bien interesante en torno a si uno considera la eficiencia estática, ¿cierto?, que produce el acuerdo, o también las dinámicas a largo plazo. Esta discusión se está dando bastante, por ejemplo, en materias de acuerdo de colaboración y sostenibilidad, en torno a, bueno, quizás los resultados o los efectos que veamos positivos de este acuerdo de colaboración se van a ver en el largo plazo, digamos, y debieran ser considerados para entender que es una eficiencia que se valora para efecto de aprobar determinados acuerdos. Sí. Finalmente, el último punto es que el acuerdo sea indispensable para lograr las eficiencias que se alegan. Más allá de lo que hemos dicho ya, hay un caso que es bien interesante, que es el caso que se da en Holanda, ¿ya? En que se somete a aprobación tanto de los productores de pollo como de los supermercados, como los proveedores de alimentos de pollo, o sea, todos quienes están en la cadena de producción y venta del pollo. Se somete a la autoridad de competencia holandesa un acuerdo para mejorar el estándar de vida de los pollos, ¿ya? Y esto suponía finalmente cambiarles la alimentación y cambiarles la forma en que se iban a criar, digamos, los pollos. ¿Y cuál era el efecto que esto tenía? Porque uno podría decir, bueno, esto era un bien superior, digamos, en torno, también había toda una alianza como pro animal, digamos, en torno a la forma que se estaba cultivando y criando la carne de pollo que luego se consumía. Pero el impacto que esto iba a tener era que necesariamente iba a aumentar el precio del pollo a los consumidores. Y por tanto, ¿qué es lo que también se proponía en este acuerdo? Que dado que el pollo importado iba a ser más barato porque no iba a cumplir con todos estos estándares, la gente iba a terminar comprando el pollo importado por sobre el pollo nacional, y por tanto finalmente iban a quedar los productores locales en una desventaja. Entonces, parte del acuerdo era prohibir las importaciones del pollo. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? En este caso lo rechazó el acuerdo, porque dijo finalmente, mire, puede ser súper interesante hacer compatible el consumo con la vida animal, pero creemos que este acuerdo tiene más riesgo que beneficio, y podría ser que existan otras formas de obtener el mismo objetivo, porque como hay un mercado de consumidores que valora este tipo de producción sostenible, digamos, y amigable con la vida animal, puede ser que ellos saquen una línea de productos, aunque sea más caro, y van a tener finalmente un mercado que apuntar. Pero si yo restrinjo o aplico o apruebo este acuerdo, va a ser necesariamente que a todos los consumidores se les aumente el precio, no tengan alternativa porque se eliminarían las importaciones, y esto puede generar un perjuicio mayor para los consumidores. Y por tanto, lo que termina concluyendo es que el beneficio no compensaba los costos. Era un análisis bien interesante también acá, para efectos de también cuando uno quiere ver las eficiencias y el beneficio de los consumidores, los tests que se hicieron en torno a cuánto estaban disponibles a pagar más los consumidores, porque cuando uno le pregunta si quiere consumir, digamos, y proteger la vida animal, uno puede decir que sí. Ahora, mi disposición a pagar
va a depender, ¿cierto?, de las sensibilidades y de mi capacidad de pago. Entonces, cuando llegaron esos test, la verdad se veía que si bien había un mercado dispuesto a pagar más, no era la regla general. No sé si hasta ahí quieren el comentario, van abriendo ahí el micrófono, para no los veo a todos, así que ahí me interrumpan nomás. También contarles que quisimos poner también la experiencia comparada a nivel regulatorio. En Europa también, en la directiva de la Comunidad Europea, establece una prohibición, ¿cierto?, a los acuerdos entre competidores, pero también se establecen ciertas posibilidades, ciertos mínimos, ¿cierto?, de tener acuerdo de colaboración en la medida que finalmente sean la opción menos lesiva y hay una participación equitativa en el beneficio resultante a los consumidores. Ahí le dejamos una guía en el PowerPoint que se los vamos a mandar, que son bien interesantes, que tienen muy poco estas directrices sobre acuerdo de cooperación horizontal, que tienen exigencias y análisis distintos cuando se trata de acuerdos de compra conjunta, de innovación o de sostenibilidad. Entonces también ahí hay criterios mucho más específicos, porque el análisis es distinto cuando se trata de uno y otro. Y ahí están los criterios también como de borde, ¿cierto? Que impongan a la empresa interesada restricciones, esos son los límites, ¿cierto? A estos acuerdos, que se impongan a la empresa interesada restricciones que no sean indispensables para alcanzar los objetivos, que se ofrezcan a dicha empresa la posibilidad de eliminar la competencia respecto a una parte sustancial de los productos de que se trate. Acá un caso también bien interesante que era el caso de las lavadoras, que en algún punto, para efectos de eficiencia energética y consumo, se quería eliminar una clase de lavadoras de ropa, digamos, que tenían un alto consumo. Y la discusión acá era que si suscribir ese acuerdo iba a eliminar un producto de la oferta de lavadora. Y eso suponía, por ejemplo, que hubieran consumidores que accedían a esos productos porque eran a más bajo costo, pero podían tener una externalidad negativa mayor en la forma del consumo de energía y de agua, que se quedaran sin ese producto. Entonces, también hay acuerdo, y ahí no se autorizó porque estos acuerdos restringirían la oferta. Entonces, esos son como los límites y el análisis que se va haciendo caso a caso de el impacto de aprobar los acuerdos de colaboración, pero también los compromisos que tienen quien los suscribe respecto a la oferta vigente. Yendo, cada uno vuelve a su país, pero yendo a Chile, digamos, contarles que no tenemos una regla como la ley paraguaya, pero tenemos también este espacio, digamos, en torno a que hubieran ciertos acuerdos que si uno prueba que son procompetitivos, finalmente podrían ser considerados como compatibles bajo la luz del derecho a la competencia y por tanto esta materia se ha desarrollado principalmente con los pronunciamientos de los organismos de competencia. Nosotros tenemos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica y la Corte Suprema, que son los organismos que emiten un pronunciamiento en materia de aplicación de las reglas de competencia y han establecido ciertos criterios, no hay mucho, pero hay ciertos criterios que ya han sido como consistentes a través de los casos. O sea, para que un acuerdo de cooperación, dice, se considere ilícito desde el punto de vista de la libre competencia, debe generar eficiencias verificables y traspasables a los consumidores en una medida tal que compensen los efectos restrictivos. Entonces, ahí hay dos elementos que quizás para nuestro derecho nacional ponen una carga a los agentes económicos, ¿cierto? O sea, si yo digo que, por ejemplo, va a haber eficiencias en materia de que van a bajar los costos y esto va a impactar o se va a traspasar de alguna forma a una rebaja en los precios, uno debiera establecer estudios económicos en que se demuestre esto, pero que con el tiempo también puedan ser verificables y pueda haber un cierto seguimiento en torno a que esas eficiencias efectivamente se realizaron, digamos.
y que se traspasó efectivamente a precio. Entonces, ahí se le está poniendo una carga un poco en torno a acreditar con mayor medida cómo se verifica esta eficiencia, más que sea una cosa, solamente una declaración. Claramente dice estos acuerdos en cualquier caso van a ser excepcionales y quedan sujetos a un elevado escrutinio y fiscalización posterior de parte de las agencias de competencia. Ese es un punto también a nivel de agencia de competencia bien relevante, que algunos son más restrictivos en relación a aceptar este tipo de acuerdo de colaboración porque dicen parte de la externalidad que tienen estos acuerdos es que exigen que un gran esfuerzo de las agencias por fiscalizar que el acuerdo se mantenga en los términos que se propuso y de verificar, ¿cierto?, las eficiencias en el tiempo. Esto también supone carga. Entonces, hay algunos modelos en que se ha propuesto tener como auditores externos que vayan auditando este acuerdo y le entreguen informe a la autoridad, de tal manera que los agentes económicos que se proponen estos acuerdos costeen, digamos, de alguna forma, se les traspasa el costo de la fiscalización. Dado los pocos recursos que tienen en general la agencia de competencia y la dificultad de fiscalizar este tipo de acuerdos. Finalmente, la Fiscalía también va en la misma línea y la Corte Suprema también pone el foco. Nuestra Corte Suprema, bueno, ahora hubo un cambio de composición importante, pero tiene bastante foco en el bienestar del consumidor, ¿ya? Más que quizás en la eficiencia, en aspectos de eficiencia, tiene el foco en el consumidor. Entonces la Corte Suprema dice, debe acreditarse de manera contundente que existe un beneficio cierto que será traspasado a los consumidores y que el potencial riesgo que su naturaleza conlleve se neutraliza por las eficiencias. Esto es bien interesante porque muchas veces ahora el tribunal saca un pronunciamiento donde finalmente, un poco respecto al traspaso de beneficio al consumidor, no fue tan tajante porque era difícil, creo yo, determinarlo, pero la Corte Suprema, si hubiera tenido que revisar ese acuerdo, podría haber exigido una mayor verificación o constancia del traspaso del beneficio a los consumidores. Este caso de la Corte Suprema fue, y los pronunciamientos en que la Corte Suprema ha revisado acuerdos de colaboración han sido principalmente en el mercado en el mercado aéreo, ¿ya? A propósito de los acuerdos de códigos compartidos que hay entre las líneas aéreas, que también yo creo que son acuerdos bastante típicos en nuestros países porque al menos Chile por su ubicación geográfica y además que no tenemos tamaño quizás para tener tanta competencia directa entre líneas aéreas, muchas veces nuestra posibilidad de acceder hacia Europa, hacia Asia, digamos, a través del transporte aéreo, se basa en estos acuerdos de códigos compartidos en que las mismas líneas aéreas que tengan presencia, por ejemplo, en Paraguay, pueden llevar a un punto de destino a Asia, teniendo estos acuerdos de códigos compartidos con otras líneas aéreas que no necesariamente van a estar digamos, con asiento en nuestros países. Y por tanto ahí también los acuerdos de colaboración, ahí en ese mercado también se han analizado bastante. Entonces, desde esa perspectiva decía, bueno, no tenemos y no vamos a tener competencia, ¿cierto? Por dar las características de ese mercado, pero finalmente tiene que reflejarse en un bienestar del consumidor. Este es un pronunciamiento reciente que es vinculado a un acuerdo que se aprobó por la Fiscalía y por el Tribunal, que era de combustibles líquidos. En este caso es bien interesante porque en Chile nuestro sistema permite someter a consulta al Tribunal de Defensa Libre Competencia si un acto o contrato que se propone celebrar se ajusta o no a las reglas de competencia. Y esa ha sido la vía que algunos actores han utilizado para someter estos acuerdos y poder ejecutarlos de una manera que los deje tranquilos, digamos, en torno a si se está haciendo conformidad o no a la libre competencia. Aquí, bueno, la Fiscalía también tuvo un rol bien activo en someter este acuerdo al pronunciamiento, porque el acuerdo era de operación conjunta de plantas de almacenamiento de combustibles líquidos, suscrito por nuestras principales empresas proveedoras de este combustible líquido, que es Copec, Enex y SMAC. Y por tanto la discusión era si tenían estas plantas de almacenamiento de combustible, finalmente
por qué los tenían conjuntos, si se justificaba que hubieran esta infraestructura, digamos, conjunta, y cuáles eran los riesgos que se generaban a partir de tener esta infraestructura, por cuanto principalmente se podría derivar de, por ejemplo, cuál era el nivel de ventas de cada una, cuál era la proyección, ¿cierto? O los planes de expansión de una y otra. Esos eran los riesgos que se veían en relación a la información que se podía extraer desde la extracción desde estas plantas de almacenamiento. El tribunal resolvió que la actuación no infringía la libre competencia, pero puso ciertos resguardos y medidas, ¿ya? Principalmente era prohibir compartir información comercialmente sensible entre las comuneras, ¿cierto? Entre los dueños de estas instalaciones, establecer un plan de capacitación anual en materia de libre competencia. En Chile, el tribunal y la fiscalía son grandes promotores de los programas de cumplimiento, de las capacitaciones, como un mecanismo de que la gente podamos entender qué implica cumplir con las normas de libre competencia y cuáles son los riesgos, fundado principalmente a que cada mercado, ¿cierto?, tiene riesgos distintos, cada negocio tiene riesgos diversos. Y por tanto, en general, estas son medidas bien típicas que se implementan en este sistema. Además, que esto es un costo, digamos, pero designar a un auditor o un oficial de cumplimiento independiente encargado de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de manejo de información. Entonces acá de nuevo, volviendo un poco al tema que yo les planteaba, siempre está la preocupación desde los agentes de competencia de cuál es el costo de fiscalizar y la capacidad de la agencia de competencia de fiscalizar. Entonces se está poniendo estas medidas que finalmente son de cargo de los agentes económicos que se proponen celebrar estos acuerdos de colaboración, que cuenten con estas medidas y de estas medidas tener un tercero, digamos, como agente responsable. Lo que le decíamos en este caso no queda tan claro finalmente cómo el tribunal consideró el impacto en precio a los consumidores, pero asumió que esto está incorporado ya en el precio del producto. Este es bien reciente, es del 2024, así que no está en nuestro paper para que lo puedan revisar, donde también aquí es la fiscalía que va con estas empresas y someten al tribunal que apruebe un acuerdo extrajudicial que tenía por objeto analizar un acuerdo de colaboración para la producción conjunta de alambrón de cobre a través de una empresa que participaban en joint ventures. ¿Ya? Ahí está el alambrón de cobre y en realidad estas empresas que necesitaban este insumo tenían un joint ventures para producirlo. ¿Cuáles eran los riesgos que la Fiscalía detectó cuando tomó conocimiento de este acuerdo de colaboración, este joint ventures? Que este es otro elemento que es súper importante para analizar en este tipo de acuerdo, es que altos ejecutivos de cada uno de los accionistas, que eran las empresas competidoras, participaban en las sesiones de directorio de esta colada continua que era el joint ventures. Entonces, finalmente, este es un elemento que les diré que en las últimas decisiones del órgano de competencia es muy relevante. Es quienes en los joint ventures, por ejemplo, o en las asociaciones gremiales, cuál es el perfil de los asistentes. Si son ejecutivos de alto rango, con alto poder de decisión o con alto nivel de decisión comercial en sus respectivas empresas, la recomendación tiende a que en general no sean ellos quienes representen a las empresas en este joint ventures, en este caso, que ejecutaba este acuerdo de colaboración. Entonces, no es que no tengan representantes, sino que sus representantes quizás o pueden ser terceros independientes a la compañía, o al menos si es parte de los ejecutivos, que no sea aquel que tenga una incidencia importante en materia comercial. Y de nuevo, siempre, no sé de nuevo, pero esto ya lo hemos visto y es algo en que el tribunal también y la fiscalía revisan bastante, es, bueno, ¿qué información tiene este joint ventures? Y en este caso, por ejemplo, se estimó que era información comercial y estratégica, toda la información sobre las toneladas de este insumo que se requiere para fabricar sus productos finales en el año siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al joint ventures, hoy para el año 2025 proyecto la necesidad de contar con
X toneladas de esto, se podría proyectar cuál iba a ser el nivel de fabricación del año siguiente de los productos finales en el mercado donde los otros competían. Por tanto, dado estos riesgos, entonces la Fiscalía y el Tribunal asentó un análisis, qué información, como flujo, ¿cierto? Un flujograma de información, qué información llega a este joint ventures, qué naturaleza tiene esa información y, por ejemplo, en este caso, cómo esa información podía determinar que yo tomara conocimiento respecto de la producción futura de mi competidor. Pero la Fiscalía, a pesar de estos riesgos, y el tribunal así lo aprueba, establece que hay ciertas medidas para mitigarlo. Y de nuevo, modificar la estructura societaria y de quienes administra este joint ventures, adoptar un programa de cumplimiento en materia de derecho de la competencia, crear una gerencia compliance de nuevo y obligar a informar a la Fiscalía sobre cualquier nuevo acuerdo de colaboración. Este último punto también es bien interesante porque lo que siempre se señala como resguardo en temas de competencia es si usted somete a la autoridad de competencia un acuerdo con un objeto específico, con una finalidad específica, incluso puede ser con un tiempo específico, ese acuerdo no puede ir tomando vida y forma de manera independiente en el tiempo, ¿cierto? Si quiere ampliarse a otro aspecto, si quiere extenderse en el tiempo más allá de lo previsto originalmente o a otros objetivos, tiene que ser de nuevamente sometido a conocimiento y aprobación de la autoridad. Y era un poco para limitar esos casos que les contábamos de detergente o de fabricantes de vehículos que originalmente eran acuerdos que tenían por objeto materias de cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, pero se habían extendido a materias que no correspondían o que ya finalmente directamente eran acuerdos prohibidos desde la óptica del derecho de competencia. Este es otro caso, lo va a pasar muy rápido, pero acá también es bien interesante, tratamos de traer casos que pudieran ser, uno era la compra conjunta, la fabricación conjunta, y este es el de compra conjunta, que es de todos los canales de televisión abierta de Chile, querían contratar un proceso de compra conjunta para seleccionar a su proveedor de servicios de medición de audiencia. No sé si ustedes también tienen digamos, esta funcionalidad que en Chile se llama el People Meter, que es básicamente va midiendo las audiencias de uno de los canales, cuál es el programa más visto, cuál es el canal más visto, por qué segmento socioeconómico, por qué segmento también etario. Y esto, ¿por qué ese insumo es tan determinante en este mercado? Porque finalmente les permite hacer un match, ¿cierto?, con el cobro de la publicidad asociado a cada uno de esos segmentos y canales. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Es que si todos contratan a uno, tiene mucho más eficiencia en torno a que sea un proveedor, que este proveedor entregue información, digamos, y que tenga un mismo sistema de medición, porque muchas veces el problema acá es que si no son mediciones comparables, ¿cómo muestro yo esta variable diferenciadora de cara a la publicidad que yo ofrezco? ¿Cómo digo que mi programa es más visto en un segmento definido, por ejemplo, para vender lácteos o para vender automóviles? Yo tengo que mostrar que ese target llega la programación que yo tengo. Y por tanto, esta es una forma de compra conjunta de servicios. ¿Qué medidas se impusieron acá que también pueden ser interesantes y van, digamos, abonando lo que ya hemos dicho? Siempre dice, bueno, si usted quiere hacer contratación conjunta, canalízala a través de un tercero o un intermediario independiente que evite el intercambio de información estratégica. Y también aquí se resguardó bastante que si hubieran nuevos canales o canales distintos a aquellos que consultaron, que en general eran los de menor tamaño, se generen las reglas para que también puedan acceder a este servicio. O sea, si hay eficiencias, por ejemplo, en todo lo que ya hemos comentado, en tener un proveedor único, además pueden haber eficiencia en términos de costo, si hay otro canal de televisión que quisiera acceder a este servicio, finalmente establezcan las reglas y condiciones para que no se genere, ¿cierto?, una ventaja competitiva o una desventaja en relación a los que quedaron afuera de esta compra. Y por tanto, sería un acuerdo que beneficia a todos los actores del mercado.
Bueno, ahí les voy a dejar este caso, pero yo estoy, en honor al tiempo, estoy un poco preocupada, pero este es otro caso que es reciente del CADE, que aprueba, ahí hay un slash de coordinación vertical, pero es empresas de transporte y de logística en la venta de pasajes, digamos, que forman un joint venture también para transporte de viajero carretera a través de una plataforma digital, ¿ya? Acá también interesante que son los nuevos desafíos que traen los acuerdos de colaboración a través de plataformas digitales. Y por tanto, cuáles son los resguardos que tomó, digamos, el CADE, la autoridad de Brasil, en torno a qué información se entregaba, sobre qué se podía coordinar y qué no, por ejemplo, en términos de frecuencias y de precios. También qué pasaba con otros actores que estaban fuera de la plataforma. Así que es un caso bien interesante que les dejo ahí también la referencia, el link. Por último, y esta ya es la última diapositiva, queríamos contarles, está en nuestro artículo, que también hay soluciones regulatorias a el tema de los acuerdos de colaboración, en el sentido que hay veces, o al menos ocurrió en Chile, que los gobiernos en general, digamos, estaban muy preocupados de cómo cumplir los objetivos medioambientales, ¿ya? Y principalmente cómo hacían responsable o cómo podían generar obligaciones a los productores de ciertos artículos que se estimaban que son bastante nocivos en torno a su uso, pero también como, digamos, en su etapa final de utilización. Este es el caso, ahí les pusimos aceites y lubricantes, aparatos electrónicos, las baterías, envases y embalajes, los neumáticos. Por lo menos en nuestro país es un tremendo problema de que uno va, no sé, más hacia a las zonas rurales, digamos, o hacia los ríos, y hay muchos neumáticos, ¿no? En esos caminos, las pilas, y por tanto se tomó una decisión de establecer, ¿cierto?, estas cargas regulatorias de que tanto los productores o comercializadores de estos productos se tenían que hacer carga de la recolección post vida útil. Pero que se determinó, ¿cierto?, que esto podía traer altos costos para ser implementado y podría tener una repercusión en precio. Y dos, además, que también, dado que hay asimetría en el tamaño de los actores, podría ser que unos pudieran soportar la carga y otros no. Entonces se autorizó en esta ley a generar, se llaman los sistemas de gestión colectiva de residuos. Y esto hace que actores de una misma industria, por ejemplo, las empresas distribuidor y venta de bebidas, puedan tener esta gestión colectiva de qué pasa con los plásticos, cómo se transforman a los PET y luego cómo eso vuelve a contemplar su uso, digamos, de economía circular en razón a que se meta de nuevo en la línea de producción. O, por ejemplo, en los neumáticos hay toda una discusión en torno de ya los recolectamos, pero ¿qué hacemos con esos neumáticos que ya no tienen una vía útil como neumáticos, digamos, sino entonces cómo descubrir e implementar qué pasa con los residuos o si es posible hacer un mercado secundario de los mismos? Entonces, todo esto requería gestión, logística, economías de escala y gestores. Y la ley, entonces, si bien admite sistemas de gestión colectiva para cumplir con las metas medioambientales que Chile se ha puesto, se dice que si existen estos sistemas colectivos, previamente deben ser autorizados su funcionamiento por el Tribunal de Libre Competencia. Entonces, de esa forma, una regulación que tiene más bien, digamos, una raíz medioambiental, eh, tomó en consideración que habían riesgos de libre competencia al autorizar esta gestión colectiva, pero establece como medida de mitigación que se sometan al tribunal, como digamos, los estatutos de este sistema. Y eso ocurrió, ha sido un proceso bastante lento en torno a los diseños de licitación, la información que se intercambia, lo ejecutivo, un poco las medidas que ya hemos repasado en torno al otro acuerdo, se han concentrado principalmente en estos sistemas de gestión colectiva, pero ya tenemos las aprobaciones y las condiciones del funcionamiento de los mismos. Entonces, les queríamos traer este ejemplo, porque claro, acá cuando es la regulación que permite la colaboración,
claro, si no se hubiera exigido, digamos, de parte en la misma norma que se someta a esta revisión por los órganos de competencia, quizá hubiera habido una discusión si estos acuerdos estaban autorizados por ley, digamos, y las autoridades de competencia tenían un espacio, ¿no?, para fiscalizar la implementación de los mismos. Esa es la presentación que teníamos en línea con el artículo que escribimos, y también la idea fue tratar de traer un par de casos más para ver también qué acuerdos, digamos, y si a ustedes también quizás han tenido alguna experiencia así en su país. Muchas gracias, Vanessa. Juan Eduardo López levantó la mano. Se le puede habilitar el micrófono. Voy a bajar esto para... Juan Eduardo, estás en mute, por si acaso. Ahí sí. Ahí sí, y no te vemos. No. Feliz si A enciendes ver, déjame ver la si cámara. la tecnología aquí. Ahí sí. No, solamente complementar la excelente exposición de Vanessa, a quien felicito. Yo soy el abogado de ENEX que participó en la consulta sobre las plantas de combustible en Chile. Solamente decir bueno, complementar que las plantas de combustible se manejan en forma conjunta por las empresas desde el año 1947 en Chile, un asunto muy antiguo. Y esto fue una situación investigada por la Fiscalía aproximadamente 5 años. Y finalmente se decidió hacer la consulta que, si bien salió favorable a las plantas de combustible en términos generales, porque varias de las medidas ya están implementadas, sí nosotros recurrimos porque tiene una de las disposiciones que fue, a juicio nuestro, ultrapetita. Pero decirles eso nomás, que la consulta la hizo la Fiscalía directamente al tribunal, y actualmente estamos en un recurso de reclamación en la Corte Suprema. Y la situación es eso, y nada, felicitar nada más a Vanessa por su excelente exposición. Gracias. Gracias, sí. Un caso bien emblemático y duró harto tiempo. Se trató de llegar a acuerdos también. Ha sido... Son análisis complejos también, y hay mucha simetría, que ahí también es interesante el rol que tengan los agentes económicos en torno al funcionamiento, a que son empresas de gran tamaño, entonces también explicar por qué tienen eficiencia en torno a tener esta infraestructura común. Ahí hay bastantes desafíos, también acompañar el informe económico, o sea, son casos de alto nivel de técnico, diría yo, y de argumentación. Gracias, Juan Eduardo. Gracias a ti. Hay una consulta también de Virginia Aguilera sobre el procedimiento consultivo previsto en la normativa chilena. ¿Qué plazo tiene la autoridad de competencia para pronunciarse sobre un acuerdo que se somete al procedimiento consultivo? En el marco de este procedimiento, los agentes ya deben suministrar información sobre las posibles eficiencias que el acuerdo va a generar. Sí, lo primero que quizás como decir que en Chile está la agencia de competencia, que es la Fiscalía Nacional Económica, que investiga, ¿ya? Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene varias funciones. Una es conocer de las infracciones a la libre competencia y sancionarla o absolverla. Y otra es esta potestad consultiva, además de otras facultades que tiene, por ejemplo, dictar instrucciones generales o incluso recomendar modificaciones a leyes o reglamentos porque se entienden que afectan la competencia. Entonces, en el diseño institucional, la agencia de competencia no puede o no está facultada para resolver estas consultas, y por eso en el caso que Juan Eduardo nos comentaba, sometió al tribunal la consulta sobre estos acuerdos, ¿ya? Y ese proceso de consulta no tiene un plazo establecido, se están demorando, es bastante variable, pero entre un año, digamos, en resolverse, porque es un proceso que
uno somete un acto, un contrato ejecutado por ejecutarse para resolver, como yo les decía, si se conforma con la libre competencia, pero es un proceso, se llama consultivo porque además es un proceso, bueno, que no tiene por objeto poner sanciones, pero es abierto. Entonces, en ese proceso, incluso se publica en nuestro diario, digamos, que todos quienes tengan interés pueden participar. Y por tanto, después se hace una audiencia pública, pueden ir los expertos, los abogados, por de pronto vamos y exponemos, digamos, en razón a favor o en contra de lo que se propone. Luego el tribunal lo resuelve y posteriormente puede ser revisado por la Corte Suprema. Si, dependiendo de quién presente la consulta, si uno pretendiera que sea un agente económico que quiere someter al tribunal que revise este acuerdo, pero que lo apruebe, uno debiera exponer de manera lo más fundadamente posible, acá es muy usual que se acompañen informes económicos en este sentido, cuáles son las razones de eficiencia y por qué las eficiencias son mayores que los riesgos. Y un poco ahí volvíamos al análisis de por qué esto es indispensable, por qué esta es la manera más eficiente de resolver un problema, por ejemplo, en una industria determinada. En el caso que comentaba Juan Eduardo, también puede ser que la Fiscalía, en este caso, llevó este acuerdo que venía investigando para establecer su posición si consideraba que se ajustaba o no la libre competencia y si las eficiencias justificaban aprobar o mantener esta infraestructura. Entonces, es un procedimiento que dependiendo de quién lo presente, digamos, es la argumentación que se plantea. Pero aquel que quiera defender el acuerdo de colaboración debe acreditar las eficiencias para que el tribunal las valore. Gracias. ¿Hay alguna consulta más? Yo puedo hacer una preguntita, Vanessa. Por favor. Sí, un particular, teniendo en cuenta la estructura de las autoridades de competencia en Chile, un particular podría hacer esa consulta directamente al tribunal. Sí, sí. Sí. De hecho, hay Y casos que son más grises y uno recomienda. Y otros que nos ha tocado por el desempeño profesional revisar y uno dice, tiene más o menos riesgo en torno a tómese los resguardos. Ahora ya hay más criterio. También ha variado porque uno tiene más criterio y puede decir qué acuerdos tengan más lógica o no. Por ejemplo, que ya es público, pero está mucho en discusión ahora en términos de industria, minería, financiera, los riesgos de la ciberseguridad, de los ciberataques. Entonces, cada vez las industrias están más tecnológicas, ocupando más tecnología en sus procesos productivos. Entonces, por ejemplo, generar un acuerdo para compartir información en materia de ciberseguridad, de tal manera de tener las alertas tempranas, por ejemplo, si tienen proveedores comunes, y eso te ayuda a tomar medidas y eso genera eficiencia en torno a la capacidad de respuesta, son nuevos desafíos que están los actores teniendo, porque claro, si yo no visibilizo a tiempo, por ejemplo, un ciberataque que haya a un otro actor de la industria, un competidor incluso, pero finalmente es un proveedor común, puede generar un efecto más nocivo. Entonces ahí, claro, uno dice, bueno, ¿qué eficiencias tiene? ¿Tienes otra forma de obtener esa información? ¿Qué tan estratégico? ¿Quién administra, digamos, esa central de información? ¿Qué información luego se entrega a los competidores? ¿De qué forma? Y ahí es un trabajo bien interesante que yo creo que tenemos los abogados en torno a entender cuál es la información comercial, cómo impacta tu negocio, pero también las eficiencias para poder dar una buena recomendación. Y si es más borderline, digamos, uno debiera recomendar preguntar al tribunal y un particular pudiera preguntar si ese acuerdo está permitido o no, que es lo que hicieron los canales de televisión. ya. Y en ese caso, si el acuerdo, porque antes mencionaste que el acuerdo puede estar en marcha, puede estar ejecutándose ya, Sí. y de la misma forma puede que se pida con antelación a la ejecución, ¿no? Pero si se estuviese ejecutando el acuerdo
y resultase o resultase de la consulta que es un acuerdo restrictivo de la competencia que no pueda ser autorizado, estaríamos hablando de un acuerdo sancionable, ¿no? Sí, podría ser que parte de las medidas es decir finalmente déjese sin efecto, digamos, póngase término. Pero claro, sí, sería un poco quizás, claro, un poco estratégico ir a preguntar sobre un acuerdo. Aunque hay gente que ha pensado en torno a, podría estimarse que esto podría ser un comportamiento estratégico de someter un acuerdo para tratar de ir a consultar al tribunal y eso te dota un poco de buena fe en torno a que consultaste un acuerdo entre competidores que no estaba permitido, digamos. Claro. En general la discusión se va más en torno, hasta ahora, en torno a las medidas. Hay un caso que era bien, digamos, que se ha discutido bastante y no ha tenido una solución en nuestro sistema, que es respecto, por ejemplo, a acuerdos de los médicos. Yo no sé si ustedes han tenido ese problema en torno a estas recomendaciones de precio. Nosotros tenemos también como hay acuerdos que tienen los médicos con las instituciones de salud privada, si era colusión o no, si eran recomendaciones probables dentro del marco de las asociaciones. Se trató de regular, se dijo que no se podía regular porque en realidad era un acuerdo de precio. Entonces, ese es un caso que ha quedado siempre como, bueno, en realidad entonces usted debería haber sancionado porque fue la fiscalía la que pidió instrucciones en cómo regular estas recomendaciones que hacían los médicos. Y el tribunal dijo, si nosotros, esto es materia, no es materia de ley, pero si nosotros quisiéramos regular esto, esto es precio, y ahí quedó como un poco ese caso, bueno, entonces, claro, la fiscalía debería sancionar, pero ¿qué pasa? Que han habido tantos acuerdos de ese tipo que yo creo que fue una medida también en torno a cómo resolver un problema que estaba siendo nacional, que estaba en distintas regiones del país, entonces cómo yo estoy dando lineamientos versus ponerme a sancionar cada uno de estos casos por sí solo, es como genero directrices en torno a cómo funciona este mercado. Pero ese es un caso que te diría yo que quedó así como no tan resuelto de cómo se debería haber abordado desde el inicio. Claro. Sí. Ahí creo otra pregunta, Andrea, y luego en todo caso sí o sí, no hay más. Sí, tenemos una pregunta antes que se envió en el formulario de inscripción. ¿Cómo han evolucionado las normas sobre acuerdos de colaboración a nivel internacional? Bueno, un poco lo que les contaba en la presentación, hay unas directivas de la Comunidad Europea que sacó recientemente, yo creo que, bueno, yo ya recién no me acuerdo si septiembre del 2023 o septiembre del 2024, pero son unas directivas de verdad muy útiles en términos de establecer directrices para los distintos tipos de acuerdos, ¿ya? Esto I+D, temas de sostenibilidad, recomendaciones, creo que son súper buenas guías. Y lo que ha habido mucho, que también les dejé algunos links asociados, es en materias de eh, ahí había una discusión global, digamos, si las autoridades de competencia debieran de alguna forma abordar los desafíos que tiene la sostenibilidad, porque finalmente la sostenibilidad, ¿cierto?, hace que la economía, digamos, la actividad económica sea sostenible también en el tiempo. Y han habido, ahí está la autoridad griega, tiene un sandbox de cómo analizar los acuerdos de colaboración cuando tienen objetivos de sostenibilidad, la autoridad holandesa, Inglaterra, han avanzado bastante, sobre todo, ¿por qué? Porque ahí hay una definición también de esa autoridad en torno a queremos promover la sostenibilidad, entendemos que las autoridades de competencia pudiéramos promover estos acuerdos bajo ciertas restricciones, ¿cierto? Porque entonces en materia de acuerdos de colaboración y sostenibilidad, te diré que han avanzado mucho las agencias de competencia en tal lineamiento. Yo creo que queriendo entregar puertos seguros para no generar, digamos, claro, frente al riesgo hay gente que prefiere ni siquiera analizarlo, pero si entregan lineamiento se cree que van a tener reglas más claras para que decidan avanzar o no en esa línea. Porque es bien interesante, porque muchas veces que los acuerdos de sostenibilidad suponen
altos costos, entonces finalmente los actores dicen, bueno, ¿quién es el primero en moverse, cierto? En torno a si voy a tener una demanda que va a ser capaz de absorber esos mayores precios, por ejemplo, si eso se traduciera. Y lo otro que en el caso que les poníamos de la ley REP, también la gestión colectiva tiene eficiencias de economías de escala asociadas a cómo gestionar esos residuos de manera eficiente. Tiene sus problemas también, pero tiene sentido más que hayan acciones de industria que unilaterales. Entonces, ahí lo que conocemos es que han avanzado mucho más. Bueno, y hay otra línea que ahora está bien que les ponía el caso del CABE, pero también que quizás este tiene una orientación más restrictiva o más de warning en torno a la colaboración a través de plataformas digitales, que está vinculado, por ejemplo, al uso de ciertas plataformas que determinan los precios, que determinan la capacidad disponible en hoteles, en pasajes. Entonces hay toda una discusión si hay un acuerdo de colaboración también, porque de repente hay proveedores de estos sistemas que se promocionan diciendo tu competidor también está, ven y comparte la información y esto te va a dar un mejor approach a cómo responder frente a los cambios del mercado. Y ese análisis también se está haciendo, ahí la discusión es si un acuerdo de colaboración, si hay acuerdo de voluntades o adherirse a una plataforma que tú estás dispuesto a entregar tus datos y finalmente es colaborativa porque todos los actores entregamos nuestros datos y el resultado de eso va a ser un insumo que de otra forma yo no lo hubiera tenido, y cuánto condiciona mi acción en el mercado. O sea, si yo se redujo la oferta de hoteles y finalmente puedo subir el precio, si final el precio me lo determina el algoritmo o yo igual tengo alguna incidencia en ese precio final. Esas son también un par de agencias están revisando esos casos de acuerdos de colaboración. No se sabe si son acuerdos, pero la colaboración a través de plataformas. Gracias, Vanessa. Hay una consulta de Ronald Adomaitis. Dice, excelente charla, doctora Vanessa. ¿Podría hablarnos del arbitraje internacional que implica el tema central de su artículo? Muchas gracias. ¿Arbitraje? No. Sí, no sé si quiere que le habilitemos el micrófono para formular su pregunta. Estás en mute, que a veces quizás no se dan cuenta que están en mute. Mientras esperamos a Ronald Adomaitis, que es quien hizo la consulta, ¿te parece, Andrea, si pasamos con Virginia, que está levantando la mano, y así ganamos tiempo para darle un poco de agilidad? Y a Ronald está invitado a aclararnos la pregunta, si quiere, levantando la mano y le habilitamos el micrófono. Virginia. Virginia, ya estás habilitada. Virginia, estás en mute, por si acaso. A ver si le quedó en la mano. No está habilitado su micrófono, dice. ¿Le podemos habilitar, Pablo, Andrea, a Virginia, por favor? Sí, doctor. Ahí Virginia puede intentar. ¿Podrías probar, Virginia? Ahí está. No, no. Bueno. Qué raro.
no sé. Envió su consulta por el chat. En los Ah, casos señalados, indicó que el tribunal indicó algunas medidas para mitigar los riesgos. Mi consulta es si de alguna manera el tribunal monitorea que se hayan cumplido o adoptado esas sugerencias. sí, como les comentaba aquí, de nuevo les voy a cortito el diseño institucional. La Fiscalía, ¿cierto?, investiga y el tribunal conoce esto y toma las resoluciones jurisdiccionales o se pronuncia. Pero la fiscalización de estas medidas, por ejemplo, de estos acuerdos o medidas que impone el tribunal, la fiscaliza la Fiscalía Nacional Económica. Recientemente, el año pasado, creó, a un año atrás o 2 años atrás, creó una unidad de fiscalización porque habían tantas, en realidad, medidas que se ha dispuesto en los procesos de fusión, en estos procesos de resoluciones, que se entendió que había una necesidad de crear una unidad especializada de monitoreo de estos factores. Y en caso de que detecte un incumplimiento, la Fiscalía puede ir y pedir al tribunal que se sancione por no haber cumplido el acuerdo. Pasó recientemente en otro caso, pero que está en el mercado de la cervecería, que en algún minuto hubo un requerimiento, una demanda por abuso de posición dominante en contra de SSU, que es una cervecera nacional. Se llegó a un acuerdo en el marco del tribunal, acá era una conciliación, y se determinaron determinadas medidas, se impusieron. La Fiscalía fiscalizó el cumplimiento de estas medidas y estimó que no se estaban cumpliendo adecuadamente y fue al tribunal a reclamar, digamos, su incumplimiento. Ahora se llegó a un nuevo acuerdo y nuevas medidas, un poco circular, pero esa es la dinámica institucional. O sea, efectivamente, pero como yo les decía, lo que se está incorporando ahora y también en fusiones, y es más bien hay un artículo, una guía súper interesante que sacó el CADE. ¿Qué pasa con que ahora las autoridades de competencia no se quieren llenar de carga de trabajo? Es muy difícil fiscalizar. Entonces hay muchas veces que establecen estos auditores externos de tal manera que disminuir la carga de fiscalización y también generar un reporte más ordenado. Es un costo al final para los agentes económicos, pero es una medida que está siendo bastante más recurrente en acuerdos más sofisticados, digamos. Gracias, Esa doctora. medida. Tenemos otra consulta de Janet. Le consulto si en su experiencia ha conocido casos en los que dos productoras competidoras entre sí deciden constituir una sociedad para que distribuya sus productos para ahorrar costos en este eslabón de la cadena de valor. Sin embargo, es la distribuidora quien establece los precios de los productos por ser bienes homogéneos. ¿Lo han analizado como un acuerdo de colaboración o acuerdo de núcleo duro bajo la regla per se? Muchas gracias. No, bueno, tiene hartos elementos el caso, así que no me atrevería a decir. No me acuerdo yo que haya habido, porque creo que más allá de un acuerdo de distribución conjunta, que eso puede ser más habitual, el tema es que el distribuidor determina el precio final. Eso no lo he visto. No conozco. Hay otra consulta de Carlos Casaña. ¿Cuál es la opinión de la profesora Facuse en relación a la postura de algunas autoridades de competencia que temen expedirse sobre acuerdos de cooperación u otras cuestiones que son sometidos a su consulta, alegando que incurrirían en prejuzgamiento ya que no resolvieron denuncias previamente sobre la materia? A pesar de que en la ley figura que tales autoridades tienen la facultad de expedirse sobre consultas que se les formulen. Em, por eso les decía que en la ley chilena yo creo que está siendo un tema que, de hecho, estoy en una comisión para revisar mejoras al sistema. Y en Chile
la Fiscalía siempre ha dicho que no puede resolver consultas, salvo fusiones y adquisiciones, ¿cierto? Que hay un control obligatorio. Pero si yo quiero ir a preguntar si esta actuación se conforma o no con la libre competencia, la Fiscalía va a decir, no tengo competencia, yo solamente investigo, fiscalizo. Y quien tiene las competencias es el tribunal, que además, por ser tribunal, perdón ahí el tecnicismo abogado, pero no se puede excusar, ¿cierto? Los tribunales tienen la inexcusabilidad en torno a que si son requeridos, no se pueden negar a responder, salvo que digan, esto no es de mi competencia. Entonces, en ese caso, en Chile está un poco resuelto con el diseño institucional, porque si voy a preguntar algo al tribunal que es de su competencia, está obligado a responderme. Dos alcances, que además la regla chilena establece que si yo voy a consultar al tribunal, ese acuerdo está protegido, digamos, por la buena fe. Nadie me podría decir a mí, que era un poco lo que Juan Aro contaba, bueno, esto es un acuerdo, digamos, de la década del 40, 50, creo que señaló. Si yo consulto, que hay un caso que en Chile es bien conocido, que es el caso Transbank, ¿ya? Que era nuestro adquirente. Me cambió el mercado financiero, pero en algún minuto los bancos deciden generar esta sociedad de apoyo al giro, este adquirente, y van a consultar al tribunal. Si pueden actuar conjuntamente por las eficiencias en ese momento del tamaño del mercado, no daba para que hubieran más adquirentes y se quería generar toda una red de pago, ¿cierto?, a nivel nacional. Y por tanto se crea este Transbank, que fue un monopolista, pero básicamente lo que tenía detrás es que era un acuerdo de actuación conjunta de los bancos. Con el tiempo creció el mercado, hubo más actores, los medios de pago digitales prendieron, digamos, habían economías de escala y se discutió mucho respecto si finalmente incluso algunos hablaban que esto era una colusión de los bancos porque querían mantener este monopolio y esto impedía que otros adquirentes ingresaran al mercado. Hubo mucha discusión. Pero en realidad una respuesta bien jurídica, pero la ley te lo permite, que si tú fuiste y sometiste este acuerdo a conocimiento del tribunal y lo aprobaron, eso te blinda de que después sea acusado posteriormente como una infracción. Y además se agrega la regla, que yo encuentro que es bastante positiva, que es que si las condiciones de mercado cambian en el tiempo, tú podrías ir a revisar si, por ejemplo, las medidas que te impusieron en su minuto tienen sentido hoy o debieran, por ejemplo, disminuirse o cambiarse. Que es el caso, por ejemplo, en Chile hubo la fusión, bueno, muy histórica de los operadores de TV Cable. En Chile en algún minuto se fusionó, 2004, creo que era BTR y Metrópoli, que eran los dos operadores de TV Cable, y llegaron a tener el 90% del mercado. Entonces les pusieron medida durísima en torno a restricciones de cómo hacían la oferta, los precios, una serie de restricciones en torno a quiénes podían ser sus accionistas, muchísimas. Y ahora con el pasar de los años, que están todas las plataformas de Netflix y otras, además la televisión satelital es totalmente competitiva con los operadores de cable, además tenemos que las compañías de teléfono también sus dispositivos transmiten. Finalmente va BTR ahora al tribunal y dice, quiero que me alcen las restricciones, porque lo que usted me puso en la década del 2000 no tiene ninguna lógica bajo la estructura actual del mercado. Entonces el sistema, uno, como está en el tribunal, estás obligado por principio de inexcusabilidad a responder. Dos, te garantiza que nadie puede decir que o querer sancionarte por esa conducta porque fue revisada por el tribunal. Y tres, ese mismo acuerdo puede ser revisado en el tiempo, sobre todo en términos de las medidas, si las medidas están siendo muy gravosas, dado los cambios que hay en el mercado. Entonces está esa flexibilidad. Lo bueno, lo malo, y porque digo que es un tema que se está discutiendo, es que toma mucho tiempo. Puede tomar un año en el tribunal, en la corte si alguien quiere impugnar la decisión del tribunal pueden tomar 8 meses más y a veces eso es demasiado tiempo para que los agentes económicos, por ejemplo, tomen una definición si hacen un joint venture o no. O quieran hacer un acuerdo de colaboración, por ejemplo, en pandemia, de hacer una distribución conjunta. Entonces, ahí se está viendo qué tipo de asuntos podría irse a la fiscalía y la fiscalía poder pronunciarse bajo un procedimiento un poco más rápido. Entonces,
Además, lo del tribunal también es bueno porque es muy transparente, como yo les decía, el que quiera puede participar, son audiencias públicas, pero es lento si uno piensa en que hay dos agentes económicos que se quieren proponer celebrar un acuerdo. Puede ser que 1 año, 8 meses para los tiempos de los negocios sea excesivo para obtener esa certeza. Entonces, ese es el trade-off de nuestro sistema. No conozco el caso local, pero les puedo hablar de cómo funciona acá. Genial. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, doctor Rolando. No, yo creo que podríamos estar aquí otra hora más fácilmente charlando y haciendo preguntas, pero creo que por el tiempo que tenemos estamos un poco justos. También, como queremos ser puntuales en la entrada, queremos ser puntuales en la salida. Vanessa y Matías, muchísimas gracias. No sé, si quieren, eso sí, comentarnos algo, darnos algún tipo de, no sé, resumen final, algo que les parezca que podamos aprovechar desde Paraguay, y por supuesto agradecerles muchísimo la predisposición para escribir este artículo, que estoy seguro que nos va a ser muy útil tanto para la agencia como para quienes practican y se interesan en la materia, y por supuesto para todos aquellos a los que el derecho de la competencia les resulta interesante. Así que No, solo dejamos en agradecer, ustedes despedir. pues te agradezco la asistencia, de verdad que teníamos un poco dijimos vamos a poner un tema nuevo o un tema que no se ha discutido mucho, así que agradecer el interés. Creo que es un tema desafiante porque nos lleva a todos los practicantes del derecho de la competencia, no a un acuerdo entre competidores, no. Está cada vez más estas discusiones en términos de eficiencia, de modelo de negocio, de los riesgos y también va en línea quizás con un poco cómo se están llevando los negocios, lo que le habla de la ciberseguridad, las plataformas digitales. Van a ser desafíos que todos tienen la agencia para entenderlos también y poder comprenderlos y analizarlos, y también los agentes económicos. Así que solo agradecer, espero, la idea era dar una pincelada un poco de qué se podía o qué estaba ocurriendo también afuera. Pero nada, creo que tienen un súper buen liderazgo con ACOM, así que muy contentos y disponibles en lo que necesiten en el futuro, en lo que los podamos apoyar. Bueno, pues entonces agradecemos Una a todos los que... cosita antes, Sí, si Andrea. pueden encender su cámara para hacer una captura de pantalla. Nos vamos a arreglar No entonces para participan. salir. Uno sale siempre así como, menos mal que avisaron. Y lo que no Sacar los tenemos, lentes, voy a sacar los y lentes. lo que no tenemos remedio, nos quedamos así, Vanessa. Claro, apagámosla. Ahí ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Bueno, esperamos seguir contando con ustedes para otras ocasiones. Muchísimas gracias de verdad, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que estén muy bien. Quedo disponible cualquier consulta. Chao. Chao, chao, gracias.